El goulash es uno de los guisos más populares del mundo y me encanta. El mes pasado en Hungría aprendí que el verdadero goulash es una sopa, no un guiso, como el tradicional bogrács goulash o goulash de caldero. Así que el mes pasado hice un crucero por el río con Ama Waterways y terminamos en Budapest, Hungría. Y una de las primeras cosas que quería hacer cuando llegué era probar un poco de goulash. Probé varias versiones, cada una más deliciosa, pero todas eran sopas. En Estados Unidos al estofado le decimos goulash, pero allá lo llaman purkalt. Al elegir la receta para un goulash tradicional, estaba indeciso. Revisé varias recetas del siglo XIX como esta de 1835 para carne de goulash. Corta 2 libras de carne en 4 piezas y ponlas en una olla con una pinta de agua, 3 cebollas, alcarabea y sal. Hierve 4 horas. Si el líquido se evapora, agrega agua. Este platillo nutritivo suele servirse con papas hervidas. Es básico, pero suena delicioso. Aunque le falta un ingrediente clave en la cocina húngara actual, que es el pimentón. Un fraile capuchino llamado Ubalis escribió sobre Hungría. Su comida se condimenta con una bestia roja llamada pimentón. Pica mucho, y yo también me pregunté lo mismo. Los monos capuchinos se llaman así por los frailes capuchinos. Los frailes usaban túnicas y capuchas marrones. Al llegar los portugueses a América, vieron monos que les recordaron a los frailes encapuchados, pero ese no es el tema principal. Regresemos al goulash. Esta receta de 1835 me pareció muy simple, así que busqué una con páprica y la encontré hasta finales del siglo XIX. Esto me llevó a una receta de Karli Gundel, un restaurantero de Budapest de principios del siglo XX. Su receta de bogrács goulash o goulash de caldero es de finales del siglo XIX, pero la escribió hasta 1934. Es casi igual a la receta de 1835, solo que lleva páprica y algunas verduras. Para esta receta necesitas 1 kilo o 2 libras y cuarto de carne de res. Sugiere usar chambarete, paleta o cuello de res, ya que tienen mucho colágeno y son ideales para el goulash. Cualquier corte con colágeno también funciona. Después, 5 cucharadas, 80 gramos de manteca de cerdo, 300 gramos de cebolla picada y 20 gramos de páprica dulce. Esta es la paprika más común en Hungría. No es picante, solo aporta mucho sabor, por eso se llama páprica dulce. 4 cucharaditas de sal, media de alcarabea, 2 dientes de ajo, kilo y cuarto de papa, un pimiento verde, jitomate pequeño y 1 litro de caldo de res. Derrite la manteca a fuego medio alto y agrega las cebollas cubriéndolas bien con la grasa. Baja el fuego a medio bajo y cocina 30 minutos moviendo ocasionalmente para evitar que se quemen. No subas la temperatura para acelerar. Debe tomar 30 minutos. El goulash se cocina lento y a fuego bajo. Cuando las cebollas estén doradas, retira la olla y agrega el pimentón, mezclando rápido con la cebolla. Retíralo del fuego para evitar que el pimentón se queme y amargue. Tras agregarlo a la cebolla, puedes regresar al fuego. Ponlo de nuevo al fuego y agrega la carne y la sal, y mezcla todo junto. Luego puedes subir un poco el fuego y dejar que la carne comience a dorarse y a soltar sus jugos. Gundel indica cocinar la carne a fuego lento, revolviendo hasta que casi todo el líquido se evapore. Y esa es una de las razones por las que es importante usar una carne con alto contenido de colágeno, porque si usas una que no tiene mucho, simplemente se pondrá dura. En la cocción el líquido no se evaporará totalmente, pero se espesará tras media hora. Agrega las semillas de alcarabea, el ajo picado y un poco de agua fría. No cubras la carne, solo estófala, no la hiervas. Coloca la tapa, baja el fuego y cocina 1 hora más. Mientras, corta papas, pimiento verde y jitomate en trozos pequeños. Y luego, cuando la carne esté bien suave y tierna, agrega las verduras y mezcla todo junto. Luego añade un poco de caldo de res, solo hasta que se vea entre las verduras, sin cubrirlas por completo. Déjalo volver a hervir a fuego lento, ponle la tapa y deja que siga cocinándose hasta que la papa esté completamente cocida. Esto será después de unos 45 minutos a 1 hora. Este también es un buen momento para probarlo. Y ve si quieres agregar un poco más de sal o más pimentón y normalmente va a necesitar más pimentón. Hoy en día he visto recetas que usan hasta 6 veces más que esta, comparado con la mayoría que probé en Hungría. Mucho pimentón, agrégale más, salvo por la cantidad que se usa.
Esta receta me recuerda al primer goulash que probé en mi primera noche en Budapest. Todo el viaje estuvo lleno de comida. Así como hubo historia de la comida en el crucero, también la hubo aquí. Al llegar a Budapest aprendí sobre el goulash. La historia del goulash o gulyás en húngaro es la historia de Hungría. Muchos de los desarrollos del platillo reflejan periodos importantes en la historia de Hungría y comienza en el siglo IX. Un pueblo de los Urales llegó a la cuenca de los Cárpatos por el Danubio y se asentó en la zona. A este pueblo se le conocía como Magyares y hasta hoy los húngaros se llaman así, no húngaros. Su palabra para Hungría es Magyarország, tierra de los Magyares. Muchos de estos primeros colonos eran pastores itinerantes, conocidos como gujas, y mientras cuidaban de sus rebaños y manadas comían algunos de los animales. Y así hervían la carne o guisaban la carne en una olla grande o caldero conocido como bograch. Y guisaban la carne hasta que no quedaba líquido. Comían lo que querían y el resto lo secaban al sol. Como los indios de las llanuras hacían pemmican con carne de bisonte, los mayar gujas podían evitar sacrificar otro animal para comer. Podían simplemente tomar un poco de esa carne seca, ponerla de nuevo en la olla, agregar un poco de agua y algunas verduras y tener una sopa completamente nueva. Y se cree que fue la naturaleza portátil de esta carne temprana, la carne goujás, lo que permitió que se extendiera tan rápidamente a lugares como la actual Austria, la República Checa y Eslovaquia. Ahora, por supuesto, ellos no escribieron nada de esto, así que todo es una teoría, una buena teoría, pero sigue siendo una teoría. Lo que no es teoría es el primer gran avance evolutivo en el platillo de goujás. Esto pasó en 1476 cuando el rey de Hungría, Matías Corvino, se casó con Beatriz de Nápoles. Ahora, según todos los relatos, y todos los relatos son los de Antonio Bonfini, quien era el historiador de la corte en la corte del rey Matías. La cocina húngara era bastante básica y necesitaba urgentemente algo de influencia italiana. Ahora, Bonfini, como su nombre lo sugiere, era italiano, así que toma su opinión con cautela. Matías I, considerado el mayor monarca de Hungría, se casa con Beatriz, proveniente de la Italia renacentista, iniciando así su nueva vida en Hungría. No le gustó la comida ni otras cosas y lo expresó, igual que algunos de sus acompañantes. Uno de ellos escribió sobre los húngaros que no comen como nosotros, cada uno con un plato, pero todos del mismo plato, y toman los pedazos. No se comen con tenedor, como en Italia, sino con los dedos y pan. Antonio Bonfini escribió que el rey, para hacer feliz a su nueva esposa, mejoró su mesa, introdujo banquetes suntuosos y embelleció los comedores, dejando la humildad en casa. Injertó las costumbres italianas en las cecitas. El rey también trajo chefs italianos y productos que en realidad enviaba la hermana de Beatriz, Leonora, duquesa de Ferrara. Ella mandó quesos, aceitunas, comino y ajo. Lo principal del goulash son las cebollas. En Hungría crecían cebollas silvestres desde hace siglos y seguramente las usaban en sopa. Pero la cebolla grande, blanca y dulce de la cocina italiana llegó a Hungría durante este periodo. Eso se volvería un ingrediente básico del goulash húngaro. El siguiente ingrediente que llegó a Hungría no fue traído por los italianos, sino por los otomanos. En 1526, el sultán Suleimán el Magnífico venció al ejército húngaro en la batalla de Mohacs. Para 1541 controlaban la ciudad de Buda, la mitad de la actual Budapest. Durante 150 años, Hungría fue parte del Imperio Otomano, periodo en que varios ingredientes llegaron a su cocina. Los más famosos son el café y el pimentón, esencial para el goulash, aunque en realidad no era pimentón, solo chile. El chile se originó, por supuesto, en las Américas y llegó con los españoles, luego entró en la cocina italiana y después se abrió camino hacia el este en la cocina otomana. Luego lo llevaron a Hungría, pero tuvieron que ir secos porque el viaje era largo. Los húngaros molieron estos chiles secos hasta obtener pimentón en polvo. Poco después empezaron a cultivar chiles con sus propias semillas, principalmente entre la gente común.
No parece que usaran pimentón en el goulash en ese entonces, al menos no en las recetas escritas. Puede que algunas personas lo pusieran ahí, pero no estaba en las recetas. Además, una nota sobre el pimentón se hace simplemente triturando pimientos rojos secos. Algunos de ellos son bastante picantes y algunos son muy suaves, incluso dulces. La mayoría dice que los primeros pimientos eran muy picantes y solo los comía la gente común. A la aristocracia no le gustaban por ser demasiado fuertes. Eso cambió en 1859 cuando los hermanos János y Balázs Palffy de Szeged inventaron una máquina para quitar las venas y semillas del pimiento. Así nació el pimentón dulce noble, que luego se volvió la versión más popular en Hungría. Al preparar goulash, entiendo que el pimentón dulce proviene de un pimiento cultivado para ser suave y dulce. Solo tritúralo, sécalo y vuelve a triturar para obtener tu pimentón dulce. Así como el pimentón estaba encontrando muchas variaciones diferentes durante este periodo, también el goulash en sí mismo. Ya no era solo la carne guisada de los pastores magiares, también podía ser cualquier sopa o platillo de carne, incluso algunas sopas sin carne. En esta época surge un goulash de frijoles y a veces hay de mariscos. Ahora se encuentra en toda Europa central y del sur. Varias cocinas como la italiana, austriaca, alemana y checa desarrollaron sus propias versiones de goulash. Por ejemplo, en la República Checa normalmente usaban la versión más picante de páprica en lugar de la páprica dulce del goulash húngaro. Ahora, la persona que probablemente merece más crédito por difundir el goulash por todo el mundo no era húngaro en absoluto, sino un francés. En 1879, el eminente chef Augusto Escoffier sirvió un goulash à l'Angroise, goulash húngaro, en un restaurante en Montecarlo. Luego incluyó la receta en Le Guide Culinaire, que fue el modelo de la alta cocina en la primera mitad del siglo XX en Europa y América. Y a él le podemos atribuir o culpar la idea de que el goulash es un estofado espeso, porque su receta tiene muy poco líquido y se parece más al Purkult de Hungría. Pero como él era un chef famoso, lo que él decía era lo que la mayoría de la gente seguía ahora. También hubo un chef húngaro famoso que intentó difundir la cocina de su país. Ese es Károly Gundel, cuya receta usamos hoy. Tenía un restaurante en Budapest y escribió libros de cocina que difundieron recetas de sopas goulash húngaras por el mundo. Su restaurante fue el oficial del pabellón húngaro en la Feria Mundial de Nueva York de 1939. El New York Times afirmó que el restaurante Gundel promociona Budapest mejor que cualquier barco lleno de folletos turísticos. Tal vez si Hungría no hubiera caído bajo control alemán y luego soviético en los 40 y 50, él habría continuado su cruzada, para que el mundo supiera que el goulash es sopa, no guiso, pero eso no ocurrió. Dicho esto, hubo otro restaurantero nacido en Hungría que sí se propuso como objetivo difundir la verdadera cocina húngara. Tras emigrar a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cambió su nombre a Jorge Lang. Tuvo una vida muy interesante y gran sentido del humor. Como indica el título de su autobiografía, Nadie sabe las trufas que he visto. También fue dueño del famoso Café des Artistes en Nueva York. Escribió La cocina de Hungría, donde enseñó a hacer un verdadero goulash húngaro, afirmando que no debe afrancesarse con vino ni germanizarse con salsa marrón. Ni un papa culinario, si existiera, sería infalible ni podría poner crema agria en el goulash. Y como no quiero incurrir en la ira del difunto Jorge Lang, no haré ninguna de esas cosas, sino que me apegaré a la receta que nos dio Károly Gundel. Cuando la papa esté cocida, él dice que puedes agregar tipetka, una pasta de huevo hecha de pequeños trozos de huevo y harina. Tipetka significa pellizcar. Tradicionalmente, solo agregas más agua o caldo de res hasta lograr la consistencia deseada y sirves, y aquí estamos. El goulash húngaro tradicional huele delicioso y resalta el pimentón. Le puse un poco más, aunque creo que podría haberle añadido aún más. Porque no es el rojo intenso que verás hoy en Hungría, pero sí es algo rojizo. También hay una bonita capa de grasa en la parte superior. Aquí vamos.
Está buenísimo. Es sencillo, pero está buenísimo. También, la carne de res tienes que encontrar algo. O sea, supongo que podrías usar algo como aguayón o algo así. Eso se va a deshacer durante una cocción larga porque sí se cocina por un buen rato, pero no es dura, simplemente queda suave. Está buenísima. Como dije, más paprika está buenísimo así como está, de verdad. Sí, creo que te estás perdiendo de algo si no haces esto. No es tan difícil. Lleva algo de tiempo, pero es delicioso. Si visitas Budapest, pide esto y el purkult para probar dos cosas distintas. Fantástico si me acompañas al Danubio. Como mencioné, aún hay algunos postres, o en Egipto en febrero, navegando por el Nilo. Entonces pondré un enlace a eso en la descripción y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia con Max Miller.